Gloria a Dios. Dios les bendiga. No les escucho. Dios les bendiga. No se escucha ese pueblo. En Honduras está Iglesia Restauración Elín. Amén. Iglesia Restauración Elín se tiene que escuchar en Honduras. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su pueblo. Es nuestra la victoria, hermanos, con Cristo Jesús. La victoria la tenemos, hermanos, con Cristo Jesús en nuestras vidas. Así es que damos toda la honra y toda la gloria al Señor, porque Él es el que nos permite esta mañana poder estar aquí de pie para poder honrar el nombre del Señor, honrarle a Él. Y vamos a cerrar nuestros ojos y a pedirle a Dios que sea Él quien esté en esta mañana sanando a los enfermos. Que Dios sea quien esté poniendo su mano sobre aquel que ha estado enfermo, aquel que está enfermo, aquel que está postrado, aquel que está en un hospital, pues pueda recibir la gracia, la misericordia de Dios, sanando su cuerpo de cualquier dolencia. Cerramos nuestros ojos y le decimos: Padre Celestial, en esta mañana nos unimos como el pueblo suyo que somos, para poder clamarte por la necesidad que hay en aquellas personas que han estado enfermas, han estado angustiadas, han estado desesperadas, están en un hospital, están en una clínica en caso de emergencia, Dios mío. Padre, en sus hogares están adoloridos, pero en el nombre de Jesús esta mañana clamamos, nos unimos en clamor, Padre, a favor de ellos, para que tu gracia, tu amor y tu poder se manifieste sobre sus cuerpos y sus cuerpos puedan recibir sanidad, sus cuerpos puedan recibir la salud, Dios, que necesitan en el nombre de Cristo Jesús. Aquel que tiene problemas, Padre, que tú le soluciones el problema. Aquel que tiene cualquier necesidad, tú le des respuestas agradables, Dios mío, dándole solución a cualquier cosa, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te lo clamamos, oh Dios mío. Toca nuestros corazones esta mañana, toca, Dios mío, nuestras vidas también, para poder recibir tu palabra y que tu palabra traiga ese bálsamo que necesita, Dios amado, ese bálsamo en nuestro ser. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo clamamos, oh Dios, que venga a ser ese bálsamo en cada una de estas heridas, un bálsamo en cada uno de esos pensamientos negativos, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te lo clamamos y te decimos que la honra y la gloria es para ti. Todo aquel que está en su hogar enfermo sea sanado, Dios amado. En el nombre de Cristo te lo clamamos, porque por tu gracia, por tu misericordia y por tus llagas nosotros hemos sido curados. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y a su nombre. Hoy sí se escucha. Y a su nombre. Gloria a Dios. Hermanos, damos la bienvenida a aquellos hermanos que están por primera vez. ¿Hay alguien que está por primera vez aquí con nosotros en este lugar? Levante su mano para poder felicitarle y decirle bienvenido a este lugar. Gloria a Dios por nuestra hermana que está aquí por primera vez con nosotros. Gloria a Dios por eso, hermano. Mucha es la honra y la gloria para Dios. Y en esta mañana, hermanos, les vamos a invitar para que busquemos en el libro de Jonás. Vamos a leer esta porción muy conocida desde pequeñito. Nosotros pues nos enseñan de Jonás. Pero el tema es cuando Dios tiene un propósito. Lo tenemos, libro de Jonás capítulo 1. Lo tenemos. Jonás, libro de Jonás capítulo 1. Es muy pequeño, ¿verdad? Por eso a veces no se encuentra. Está después de Abdías, que es otro pequeño también. Y está antes de Miqueas. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así a la letra. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitaía, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí.
Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron voto. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Todos hemos escuchado la historia, el relato de la vida de Jonás, porque desde muy pequeños en la escuela bíblica nos han enseñado la historia de Jonás. Hermanos, pero en esta mañana cada uno de nosotros estamos aquí, o hemos venido aquí, o Dios nos ha traído aquí, hermanos, con un propósito, con un objetivo, con un plan. Con un plan, hermanos, en nuestras vidas, pero para el servicio de la obra de Dios, para poder servirle a Dios. Un plan, hermanos, para que Dios se manifiesta, para que Él pueda, hermano, hacer su obra que necesita hacer en esta tierra, ¿verdad? Miramos que Jonás era una persona que tenía el conocimiento de lo que era Dios, tenía el conocimiento de lo que Dios, pues, tenía para él. Lo había escogido, lo había llamado, lo había traído para andar con él, ¿verdad? En sus caminos. Pero Jonás, hermanos, se volvió en este momento una persona rebelde. Se volvió una persona, hermano, que no quería o no quiso hacerle caso, o sea, obedecer a Dios. Entonces viene y
Dios le dice, vete a Nínive porque tienes que hacer lo que te mando, ¿verdad? Pero Jonás, a veces nosotros así nos sentimos, a veces hay momentos en los cuales nosotros no queremos llevar, hermano, la palabra de que, ¿cómo les puedo decir, explicar? Algo que Dios nos dice que le va a suceder a aquella persona en mal. A veces nosotros nos retenemos a no decirle algo que Dios nos ha dicho porque nosotros no queremos que le suceda lo malo a aquella persona. En estas condiciones estaba Jonás. Dios le dijo que le fuera a advertir a Nínive que iba a ser destruida. Pero Jonás no quería que Nínive fuera destruida. A veces nos sucede a nosotros también que en las oraciones hay momentos que nosotros oramos y no escuchamos a Dios que nos dice, vean de tal persona y dile que no haga esto, dile que no haga lo otro, porque va a fracasar, porque va a perecer. Entonces, en esa situación se encontraba Jonás, a una gran ciudad, a un gran pueblo, a una nación. A esta ciudad lo mandaba Dios a Jonás para que le pregonara de la destrucción que iba a haber en ellos. ¿Y por qué? Porque dice que la fragancia del pecado había llegado ante la presencia de Dios. Había llegado ante la presencia de Dios tanta maldad que había en Nínive que tenía que ser destruida, que tenía que destruir lo malo. Pero Jonás no quería que le sucediera eso a este pueblo. No quería que le sucediera esto a esta ciudad. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, somos humanos y no queremos el mal para otra persona. Pero a veces, hermanos, lo que nos sucede es que Dios nos advierte de las cosas para que nosotros no vayamos a fracasar el día de mañana. Pero a veces nosotros no lo tomamos así, nosotros lo tomamos en lo personal. Decimos, no, yo no le puedo decir esto porque no quiero que le suceda esto. Ya van 2 veces, hermanos, que me sucede a mí esto. Y con personas, hermanos, que nosotros decimos, está en un lugar muy alto. Está en un lugar muy alto y si se lo digo, pues quizás no me pueda creer. O yo digo, no quiero que le suceda eso. Pero hermano, he visto la situación, he visto la condición, he visto el resultado de estas cosas. ¿Por qué? Porque a veces he callado. Y a veces digo yo, mejor lo hubiese dicho, mejor yo lo hubiera hablado, mejor yo hubiera hecho esto. Hermano, pero a veces nosotros detenemos esta situación. Y esto es lo que le sucede a Jonás. No quería ir a Nínive, pero Dios le estaba llamando. Dios lo estaba, hermano, diciendo, ve y háblale. Ve y háblale a Nínive. Que viene destrucción, que se arrepientan. Pero él tuvo miedo, él tuvo temor, él tuvo dudas en su vida. Él tuvo dudas, hermano, en su pensamiento. Entonces él lo que hizo, dice que vino y cuando Dios le dice que vaya a Nínive, en lugar de ir a Nínive, se fue para Tarsis. Dice que llegó al lugar y estaba el barco, se iban a embarcar y él dice que compró el pasaje y agarró para otra ciudad. Lo que me llama la atención a mí es que de una forma bien inocente, una forma muy inocente, hermano, porque él dice que se iba de una ciudad, no iba a ir a Nínive, sino que se iba de una ciudad para otra ciudad. Y lo que me llama la atención es que dice para huir de la presencia de Dios. Eso es lo que me llama la atención a mí. Él, teniendo el conocimiento de la gracia de Dios, dice que él huía para otro lugar para huir de la presencia de Dios. O sea, a veces me pongo a pensar yo, él pensó que solo allí estaba la presencia de Dios. Y si se iba para otra ciudad, o como digamos, un ejemplo, si yo estoy aquí, Dios me dice algo a mí aquí en Tegucigalpa, entonces yo me voy a ir para San Pedro Sula para no poder estar delante de la presencia de Dios. Y no, hermano, Dios es omnipresente. Él está en todo lugar.
Él se encuentra en todo lugar, aunque nosotros huyamos, aunque nosotros no querramos hacer el propósito de Dios, Dios siempre va a hacerlo. Entonces vamos a leer, dice el versículo 4, pero Jehová hizo levantar, no, vamos a leer el 3, para que entendamos. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Qué tremendo, ¿va? Lo miramos como algo bien inocente, lo miramos como algo que no lo podríamos comprender. Dice que él se iba para otra ciudad para estar lejos de la presencia de Dios. ¿Y cómo nos vamos a escapar de la presencia de Dios, hermano? No podemos escaparnos de la presencia de Dios. Ese es omnipresente, está en todo lugar. Él está en todo momento. Entonces, él dice que se iba huyendo de un lugar a otro para huir de la presencia de Dios, evitando la ordenanza, el mandato que le había dado Dios a él, evitando hacer lo que Dios le mandaba hacer. Pero dice que cuando, vamos a leer entonces, dice, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mire, yo me imagino que Jonás estaba como estresado. Jonás estaba demasiado pensando en lo que Dios le había dicho que hiciera. Yo me imagino que no hallaba tranquilidad, no había paz en su vida. Y dice que cuando se metió a la nave, cuando se metió al barco, dice que se fue a lo más profundo de abajo del barco y se fue. Imagínense, yo me pongo a pensar también ahí de que nosotros decimos los que se echan son los animales, pero ahí dice, y se echó a dormir. Y cuando dice se echó a dormir, hermano, cuando uno piensa eso, yo creo que es que él se durmió profundamente, él se durmió sin pensar nada más. O sea, después de estar tanto pensando, él se fue a dormir para no pensar más en lo que a ordenanza que le había dado Dios. Él no quería ya saber, entonces se fue a dormir. Él se fue y se durmió profundamente para no estar pensando en lo que Dios le había dicho, para desobedecer a Dios. Entonces dice que vino la tempestad. Hermano, aquí está la situación, aquí está el problema. Que cuando Dios llama y nosotros buscamos algún albergue, nosotros buscamos un lugar donde poder acogernos, hermano, podemos llegar a meter a problemas a los demás. Podemos, hermano, meter a problemas a aquel que no tiene culpa. Podemos llegar a meter a problemas al que no tiene nada que ver. Porque como Jonás era el del problema con Dios, entonces Dios dice que empezó a batir aquella nave, empezó que aquellas olas, hermanos, se levantaran de una manera muy fuerte, que aquella nave ya estaba pronto a hundirse. Estaba muy pronto a hundirse y los marineros, los que llevaban el barco, pensaron que se iba a quebrar aquel barco, que se iba, hermano, a derrumbar aquel barco y se iban a hundir y se iban a ahogar todos. Y ellos empezaron a botar todas las cosas, empezaron para descargar el barco. Empezaron a botar y a botar y a botar todo para que no tuviera mucho peso el barco y para que no se quebrara. Entonces, después de todo esto que hicieron, dice, vamos a leer,
Y los marineros tuvieron miedo y cada uno, mire, clamaba ¿a quién? A su Dios. Cada marinero clamaba a su Dios. Pero ahí vemos la palabra Dios con minúscula. Ese no se refiere a Jehová de los ejércitos, sino que a los dioses paganos, a los dioses que ellos creían. Pero el Dios que nosotros servimos se escribe con D mayúscula, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él es el que nos ha llamado, y Él nos llamó con un propósito. Dios nos llamó a cada uno de nosotros con un propósito. A Jonás lo mandó, lo llamó, y lo llamó para que cumpliera con ese propósito. Entonces, hermano, dice que estas personas empezaron a botar todo y empezaron a clamar a Dios, empezaron a orar y a pedirle a Dios. Lo único que ellos le pedían al Dios equivocado, ellos le pedían a un Dios que no los escuchaba, ellos le pedían a un Dios que no oía, que no se podía mover, que no podía hacer nada. Pero vino el capitán de la nave y se fue para el fondo de allá. Dijo, allá está uno. Y se acercó a Jonás y lo durmió. Levántate, dormilón. Levántate. No mira que casi nos estamos ahogando. Levántate y clama a tu Dios. Clama a tu Dios. Ellos tenían muchos dioses, ellos creían. Unos creían en un Dios, otros en otro y otros en otro. Entonces le dijeron a Jonás, clama a tu Dios y tal vez Él tenga misericordia y nos libre de este mar. Y vamos a leer y dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Aquí ya lo miramos, a Dios, al que Dios se refería, con D mayúscula. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre el dormilón. La suerte cayó sobre el dormilón. Y el dormilón era Jonás. Y Jonás era el que no estaba preocupado ya porque estaba bien dormido después de estar estresado. Ya estaba bien dormido, estaba tranquilo porque dormido no pensaba en la ordenanza que le había dado Dios. Y entonces la suerte cayó sobre Jonás. Y ahí empieza otro problema para Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora porque nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Miren, ahí reconoció la grandeza de Dios, ahí reconoció el poder de Dios, ahí reconoció la maravilla de Dios, porque dice, yo creo en Jehová, el Dios de los cielos, el Dios de la tierra y el Dios del mar. O sea, ahí había confianza porque Jehová podía controlar las aguas del mar, porque Él las había creado. Él había creado las aguas del mar, Él había creado el cielo y Él había creado la tierra. Entonces habían posibilidades de que pudiera haber esperanza, tuviera esperanza para la situación que estaba viviendo ya no solo Jonás, sino que todos aquellos que iban en el barco, todos aquellos que estaban en el barco. Entonces por eso le digo yo que a veces el problema, hermano, cuando nosotros andamos en problemas, podemos perjudicar a aquel que no tiene nada que ver. Aquel que no tiene nada que ver, lo podemos perjudicar con nuestras actitudes, con nuestra desobediencia. Nosotros podemos dañar a aquel que no tiene que ver nada con lo que está pasando. Entonces ya no estaba en el problema solamente Jonás, sino que ya estaban todos los que estaban en el barco. Y ellos se preocuparon y ellos se acercaron a Jonás. Y Jonás les dijo, en realidad la culpa es mía.
En realidad la culpa es mía. Les contó todo lo que Dios les había dicho, todo lo que les mandaba que hacer, pero él, en lugar de irse para Nínive, fue a meter a problemas a aquellos que iban para aquella otra ciudad. Lo fue a meter a problemas a todos. Y él respondió: soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Mire, ya les había contado todo. Ya les había contado la situación. Ya les había contado que era desobediente. Le había contado que estaba desobedeciendo al mero capitán de capitanes. Estaba desobedeciéndole. Entonces, hermano, llegaba la situación grave para ellos. Ahora vamos nosotros. ¿Usted es conocedor de la palabra de Dios? ¿Usted es conocedor de las Sagradas Escrituras? ¿Usted cree que Dios lo llamó a usted con un propósito? ¿Cree usted que Dios lo ha llamado con un propósito, con un plan? Dios tiene un plan en su vida, Dios tiene un propósito en su vida. No solamente que venga y nos congreguemos, solamente escuchemos el mensaje, cantemos alabanza. Dios tiene un propósito en nuestra vida. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos huyendo nosotros de la obediencia de Dios? ¿Estamos nosotros no cumpliendo lo que Dios nos pide? ¿Estamos allá orillándonos como Jonás? ¿Estamos corriendo para otra ciudad? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué estamos haciendo por lo que Dios nos ha pedido que hagamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos caminando o no estamos caminando para el camino que Dios nos ha mandado? ¿Qué estamos haciendo, hermano? ¿Qué estamos haciendo? Usted examínese, usted valórese. Dios me mandó para Nínive. Dios me mandó para Danlí, pero yo estoy agarrando para San Pedro Sula. Dios me mandó a Comayagua, yo estoy agarrando para el sur. ¿Cuál es su condición? ¿Cuál es mi condición? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Somos un Jonás. Estamos huyendo nosotros del propósito que Dios tiene en nuestra vida. Estamos nosotros alejándonos de Él. Estamos nosotros apartándonos de la presencia de Él. Estamos nosotros descuidando el propósito que Dios tiene para nosotros. Quizás Dios no nos está llamando que va a ser destruido Danlí. Quizás no nos está llamando que va a ser destruido Comayagua, que va a ser destruido el sur. Quizás no nos está mandando a eso, pero nos está mandando a otras cosas. Porque hay muchos que se están perdiendo. Hay muchos que se están, hermanos, yendo por otro camino. Pero Dios nos dice: id y predicad el evangelio. Lo estamos haciendo. Estamos cumpliendo. Andamos nosotros obedeciendo o no. ¿Estamos nosotros cumpliendo o no? Dios nos está poniendo un ejemplo. Dios nos está poniendo un ejemplo. Vamos a pasar dificultades, vamos a pasar momentos difíciles, pero ahí está la presencia de Dios. Ahí está la presencia de Dios. Nosotros podemos pasar momentos de angustia, momentos de desesperación. Quizás no hayamos salida, quizás no hayamos solución. Pero ahí está la presencia de Dios. Jonás estaba en una gran dificultad. ¿Por qué, hermano? Porque lo que vamos a leer más adelante, nos damos cuenta que él se metió a un gran lío, se metió a un gran problema. Cuando le descubren y dice: no, es que yo no he obedecido, Dios me manda para Nínive, a ese Dios del cual yo creo, que se llama Jehová, me ha dicho que vaya a Nínive porque va a ser destruida. Yo no quiero, no he obedecido, no he ido. Entonces vinieron ellos y le dijeron: ¿qué haremos contigo? El versículo 11. Para que el mar se nos aquiete, porque el mar se iba. Mire, entre más tiempo pasaba, era peor la situación de este barco.
embraveciéndose más y más. Y él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Mire, ellos llegaron a la misma situación de Jonás. Jonás no quería que Nínive sufriera. Ahora ellos dicen que cuando Jonás le dice: échenme al mar, no lo echaron al mar, sino que fue que lo hicieron. Ellos lo que hicieron era tratar de echar el barco a la tierra. No querían tirar tampoco a Jonás. No querían tirar a Jonás al mar. ¿Por qué? Porque tenían sentimientos humanos, eran personas. Entonces no querían tirar a Jonás, sino que ellos trataron de llevar el barco hacia afuera, hacia la orilla, y no tirar a Jonás. Pero el problema ahí estaba. Ahí estaba el problema. Y entre más ellos querían ayudar a Jonás, dice que el mar más bravo se ponía, más fuerte aquellas olas. Y dice que no pudieron sacar el barco a la orilla, y nunca lo iban a hacer, porque estaban haciendo todo lo contrario de Dios. ¿Verdad? Estaban haciendo todo lo contrario. Entonces ellos tenían pesar de que Jonás muriera ahogado en medio del mar. Entonces dije que trataron de echar el barco para afuera, pero no podían. Entonces, ¿cuál fue la única solución? ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Mire, un hombre valiente, un hombre capaz de poder reconocer su falta. Un hombre capaz de poder reconocer la falta que había cometido. Y dijo: dispongo mi vida por la de ustedes. Pongo mi vida por la de ustedes, porque por mi causa ustedes están en este problema. Por mi causa ustedes están en esta dificultad. Valoró, recapacitó y reconoció que su falta estaba metiendo en problemas a muchas más personas. Tenemos que reconocer, tenemos que valorar, tenemos nosotros la capacidad de poder invertir lo que nosotros pensamos que estamos haciendo bien y sabemos que está mal. Tenemos que revertirlo, hermano. Lo malo, hacer lo bueno. ¿Por qué, hermano? Porque solamente tenemos una opción. Entonces él reconoció y dijo: échenme al mar. Y si lo echaban al mar, ya sabían que iba a ser muerto. ¿Cómo? No podía salir ni la nave que tenía motor. No podía salir a la orilla. Peor Jonás, el solo nadando. Imagínese usted en medio del mar queriendo salir a la orilla. Jamás iba a salir Jonás. Jamás. Si ni el barco, hermano, ni con toda la gente podía. Mucho menos una sola persona iba a salir de en medio del mar. Entonces por eso los marineros no querían tirar a Jonás. Mejor preferían estar en medio de aquellas olas. Pero después se sintieron vencidos, se sintieron que iban a fracasar todos y agarraron a Jonás. Y vamos a leer. Y le dijeron, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová. Mire esto. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como tú has querido. Ahí vemos que en medio de la tormenta hay respuesta. En medio de la tormenta, hermano,
Hay solución. ¿Por qué? Hermanos, estos hombres marineros al principio dice que clamaran ¿a quién? A su Dios. Estos hombres marineros primero clamaron a su Dios, pero ese Dios que no les escuchaba, ese Dios que no les podía hacer nada. A ellos clamaron para que el mar se calmara, pero no les escuchó. Ahora, cuando ya Jonás les ha hablado de Dios, del Dios verdadero que había hecho los cielos, la tierra y el mar, entonces dice que ellos temieron y ahora ya no le claman a aquel Dios con D minúscula, sino que le están diciendo a Jehová: perdónanos, pero nosotros no queremos morir por la causa de este hombre. No queremos nosotros fracasar por la desobediencia de ese hombre. Dios tiene un propósito, hermano. Dios tiene un propósito. Y el propósito ya no solo era para Jonás, sino que llegó la palabra en medio del mar a aquellas personas que estaban dentro de aquella nave. Llegó la palabra de Dios. Llegó la salvación a estas almas. Aunque nosotros estemos en la tormenta, aunque nosotros estemos en la dificultad, aunque nosotros estemos en momentos difíciles, hermano, la palabra de Dios llega, la salvación llega, la esperanza llega, la fe llega a los corazones. La fe llega, hermano, a los corazones. No importa la dificultad que se encuentre, no importa lo que estemos pasando, no importa. No vamos a estar fuera de la presencia de Dios. Y si Dios nos tiene escogidos para que le alabemos, para que glorifiquemos su nombre, Él nos va a sacar de cualquier tormenta que estemos pasando. Él nos va a sacar de cualquier circunstancia que nosotros estamos viviendo, porque Él tiene un plan para nosotros y nos ha llamado, nos ha traído, nos ha escogido para que le alabemos y exaltemos su santo y bendito nombre. Esta gente reconoció y le dijeron Jehová. Entonces, mire qué bonito. Clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás, mire, le pidieron perdón a Dios primero, porque lo iban a tirar al mar. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron a Jehová, aquellos hombres, a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio ¿a quién? No al Dios del sol, no al Dios del maíz, sino que a Jehová. E hicieron votos, se convirtieron a Cristo, se convirtieron, hermanos, al Rey de Reyes, se convirtieron y se volvieron a un Dios verdadero, ya no a un Dios falso, ya a un Dios de mentira, no a un Dios sordo, sino que a un Dios que sí les había escuchado. Se volvieron ellos, se alcanzaron almas, a pesar de que Jonás estaba desobedeciendo. La verdad llegó al corazón de estas personas. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Por el poder de Dios, porque las aguas se calmaron y la nave llegó a su normalidad. Y Jonás en medio del mar. Pero Jehová tenía preparado, dice, un pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Se imagina usted, hermano? Yo no sé con cuántos metros de profundidad que nosotros nos metamos al mar, o sea, abajo de las aguas, nosotros, hermanos, se nos revientan los oídos. Mucho menos vamos a respirar abajo del agua. Quizás dentro del pez había aire, pero no sé cómo respiraba Jonás. No sé cómo lo hacía, pero él estaba respirando adentro del pez. Pero estaba abajo del agua, en lo profundo del mar. Se le hubieran reventado los oídos, hermano. No hubiera podido respirar. Pero cuando Dios tiene un propósito, Él usa lo que Él quiere. Él usa a quien quiere. Entonces usted nunca se sienta menos que nadie. Mucho menos, hermano, haciendo la obra de Dios. Haciendo la obra de Dios, nunca se sienta menos que nadie.
Porque Dios nos puede usar a cualquiera para hacer cosas maravillosas. Porque nosotros somos su pueblo, nosotros somos sus hijos, nosotros somos sus amigos. Pero obedezcámosle. Entonces dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y ahí sobrevivió Jonás. Ahí estuvo Jonás. Imagínense, ¿sabe lo que hizo Dios ahí? Imagínense, para que usted piense, para que usted analice la palabra de Dios. ¿Sabe qué le demostró Dios a Jonás ahí? Le demostró, hermano, que aunque nos subamos allá en las nubes, o aunque andemos aquí en la tierra, o estemos abajo de la tierra en las profundidades de las aguas, jamás vamos a huir de la presencia de Dios. Y eso era lo que quería Jonás, huir de una ciudad a otra, huir de la presencia de Dios. Pero estemos en lo alto, en lo medio, o estamos en lo más profundo de las aguas, no podemos escondernos de la presencia de Dios. Lo que nos resta es obedecerle, servirle y honrarle solamente a Él. No nos escondemos, hermanos, no nos vamos a esconder de la presencia de Dios, porque Él es omnisciente, omnipresente y es omnipotente. Él es el Dios todopoderoso. No le queda otra a usted, hermano, no le queda otra a usted, hermana, que le obedezcamos. Si Él nos ha llamado es con un propósito. Si usted está pasando una dificultad, si usted está pasando un momento de debilidad espiritual, hermano, es el tiempo para que nosotros podamos volvernos a Dios. Volvamos y reconozcamos como reconoció Jonás. Y dijo, en realidad, por mi causa, por mi desobediencia, he metido a ustedes en este problema. Entonces la solución es, tírenme al mar. Tírenme al mar. Y ahí hay otra cosa bonita dentro de esto. Él dispuso su vida por ellos, porque Él era el mal, ¿verdad? Él era la causa del mal en ese momento. Pero Él puso su vida, así como también un día Jesús le dijo al Padre, yo iré. Y Él lo hizo por usted, lo hizo por usted, lo hizo por usted, lo hizo por usted, y Él lo hizo por mí. Jonás dispuso su vida, pero Jesús la dispuso sin haberle desobedecido a Dios. Él dispuso su vida por amor a nosotros. Él dispuso todo su ser, hermano, y dejó sus riquezas allá en gloria para hacerse pobre, para hacerse un carpintero, para poder, hermano, llegar a la cruz. Aunque Él no era el problema, sino que ahí sí el problema éramos nosotros, que buscábamos más el pecado que la obediencia. Pero a Él no le importó y Él dispuso su vida por la humanidad entera, porque Él sabía que nosotros estábamos separados de Dios por haberle desobedecido, así como Jonás le desobedeció también a Dios. Pero Dios tiene un plan, hermano, y el plan maravilloso es que en medio del mar muchas almas vinieron a sus pies, vinieron y empezaron a creer, ya no en dioses ajenos, sino que en el Dios verdadero. ¿Qué está haciendo Dios con usted? ¿Qué está haciendo Dios con usted? Aunque usted se sienta débil en la fe hoy, aunque usted se sienta que ya no siente la forma como poder sentir de nuevo aquella gracia, aquel amor, aquellas lágrimas que corrían por sus mejillas, ya no la siente. La presencia de Dios está con usted. La presencia de Dios está con nosotros. A pesar de que usted ya no sienta ese deseo de postrarse de rodillas, aunque usted ya no sienta aquel poder que cuando usted ponía sus manos sobre los enfermos eran sanados. ¿Por qué? Porque su fe ha flaqueado, porque su amor hacia Dios se está desvaneciendo. Pero Dios
Dios no cambia, hermano, Dios no cambia su amor. Su amor continúa para cada uno de nosotros. Su amor continúa sobre cada uno de nosotros, aunque seamos desobedientes como Jonás, aunque nosotros queramos huir de la presencia de Dios, aunque nosotros no queramos obedecerle a Dios en lo que Él nos dice que hagamos. Su mano siempre está extendida y nos llama. Él no nos acusa, Él no nos acusa. Dice que Jonás, hermano, él dijo: yo dispongo mi vida, tírenme al mar. Pero Dios tenía aún en medio del mar un plan para Jonás. Aún ahí estaba el poder de Dios, porque tenía preparado un pez para que Jonás no se ahogara. Ahí tenía aquel gran pez para que se lo tragara y no lo masticara, pero que estuviera dentro de este pez para que no fracasara Jonás. Aunque seamos desobedientes, Dios tiene misericordia por nosotros. Dios tiene amor por cada uno de nosotros. Él no quiere que perezcamos, Él no quiere que fracasemos. Él quiere siempre que lleguemos a su presencia. En medio del mar estaba ese pez y se lo tragó a Jonás. Y Jonás estuvo esos 3 días y no murió. Tragaba agua aquel pez y Jonás no se moría. No podía respirar Jonás porque no había aire, pues no sé. Pero Dios se manifiesta de la manera más increíble por amor a cada uno de nosotros. Porque Él nos ama. Él no quiere que nadie perezca. A Dios no le costaba cortar a Jonás por desobediente. Pero Dios no es igual que nosotros. Dios no es igual con nosotros, sino que Él busca la forma siempre de sacar adelante a aquellos que ha escogido. Usted y yo hemos conocido de Dios. Hoy está débil en la fe. Hoy está, quizás se siente mal espiritualmente. Pero Dios tiene un plan para usted. Dios tiene un propósito para usted. Y aunque usted huya, Dios lo va a traer al lugar donde Dios siempre lo ha tenido. Aunque usted se vaya para otro lugar, aunque usted busque otra solución, Dios lo traerá a donde Él quiere tenerlo. Y Él lo que quiere es que esté en obediencia hacia Él, obedeciéndole a Él. Y dice el versículo capítulo 2, mire, porque le decía que Jonás había reconocido. Porque dice en el capítulo 2, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Mire, después de que pensaba que huyendo de una ciudad a otra no iba a estar la presencia de Dios, desde lo profundo del mar, desde lo profundo del Seol, dice ahí, desde ahí Jehová escuchó su voz. Y dice que vino Dios, hizo que aquel pez le dieran ganas de vomitar. Y salió a la orilla del mar y vomitó a Jonás. Y Jonás sanito salió a la orilla del mar. Y ahí empezó a obedecer a Dios. A veces Dios nos hace pasar momentos difíciles. A veces Dios permite, hermano, que nosotros pasemos momentos de angustia. Pero es para poder fortalecernos más. Para poder, hermano, ser más fuertes. Para poder tener más capacidad. Para poder tener más fe y decir: si pasé aquella, voy a pasar esta también. Si aquella la pude lograr a pasar, que era fuerte, aunque esta sea más fuerte, pero yo sé que Dios con su presencia no me dejará, sino que estaré siempre seguro, porque su promesa, Él dice: yo estaré con vosotros todos los días de su vida. Entonces, hermano, Dios nos ha traído aquí con un propósito. Dios nos ha llamado con un propósito. Y si usted está débil en la fe, si usted se ha sentido mal espiritualmente, Dios nos ama. Aunque esté en medio del mar, aunque esté, hermano, en medio de las olas,
aunque esté donde esté, aunque esté dormido, Dios lo va a tocar y le va a decir, ven, no te quedes ahí, no te quedes ahí, sino que ven, quiero restaurarte, quiero levantarte, porque Dios quiere que nadie perezca. Y nosotros hoy tenemos el conocimiento de su palabra, y esta palabra nos arropa con amor. Y esta mañana Él nos ha traído para que nosotros sigamos, a pesar de que estemos en medio de la tormenta, aunque estemos en medio de la dificultad, su presencia siempre nos va a arropar. Su presencia siempre va a cuidar de cada uno de nosotros. Porque usted y yo hemos sido llamados a batallar. A batallar, hermano, porque el reino de los cielos muy pronto se acerca. La salvación se acerca a nosotros, hermanos, del juicio venidero, porque Dios está con nosotros. ¿Cuál es su Dios? ¿El Dios primero que tenían los marineros o el Dios que les declaró Jonás? El Dios de aquellos no pudo calmar el mar, no pudo calmar las aguas, no pudo calmar las olas, pero cuando le clamaron a Jehová, cuando reconocieron que quién era Dios, el que Jonás les había hablado, a pesar de ser desobediente en ese momento, ellos creyeron, y cuando lo tiraron mucho más, porque vieron que él era el mal y que Dios calmó las aguas, y ellos temieron en gran temor y dieron voto, o sea, obedecieron desde ese momento en adelante, obedecieron profundamente a Dios. Un día nosotros dijimos, yo acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Entonces, desde ahí, Dios lo escogió con un propósito. Desde ahí Dios lo llamó con un propósito. Aunque usted ahorita esté pasando quizás por en medio del mar, quizás usted está pasando por en medio de aquellas olas, o quizás está en lo profundo del pez, pero muy pronto va a salir para poder dar las buenas nuevas de salvación. Cuando dicen amén, amén, hermano, vamos a salir y vamos a salir más renovados, así como salió Jonás a decirle a Nínive que pronto iba a ser destruida, pero Nínive se arrepintió y Dios también la perdonó. ¿Por qué? Porque Dios ama lo que ama, y Él nos ha llamado, nos ha cuidado, y a nosotros hoy nos está amando de una manera muy especial. Y si usted siente en esta mañana que ya no puede usted solo, dígale: Señor, ayúdame, haz que este pez vomite, haz que este pez salga a la orilla y me tire a la playa para poder ir y anunciar las buenas nuevas de salvación. Entonces, yo les invito, mientras la iglesia ora, yo hago un llamado. Si alguien quiere aceptar a Cristo o alguien quiere reconciliarse con el Señor, se siente que está en la tormenta, siente que está en medio del mar, siente que está en angustia, recuerde, Dios está para respaldarlo. Dios está para poder sacarlo hacia adelante. Dios está para poder llevarlo a grandes victorias como la de Jonás, que él vivió 3 días en el pez. No sé cuánto tiempo ha pasado su vida en dificultades, pero Dios está para poder sacarlo hacia adelante. Él le ama, Él lo quiere cuidar, Él lo quiere guardar, Él quiere que usted cumpla el propósito por el cual ha sido llamado. Jonás cumplió después y fue a Nínive y esta ciudad se arrepintió. Dios tiene un plan con usted, no sé cuál es, pero Dios tiene un plan en su vida. Venga a Él y dígale: reconozco, te he fallado, te he desobedecido, pero ahora quiero ir y hacer tu voluntad. ¿Hay alguien que quiera aceptar a Cristo por primera vez o reconciliarse con el Señor y dar votos nuevos de fe? Levante su mano y vamos a orar. Mano, levanta la mano y vamos a orar por él. Levante, mantenga su mano arriba para que oremos por usted. Dígale: Señor, ¿hay alguien más que quiera aceptar a Cristo? ¿Hay alguien más que quiera reconciliarse con el Señor? Levante su mano, sea valiente como Jonás y diga:
en realidad te he fallado, pero quiero solucionar esto. ¿Hay alguien más que quiera reconciliarse con Cristo? ¿Hay alguien más que quiera aceptar a Cristo? Esta es la oportunidad, esta es la mañana. Y esta mañana es maravillosa para que usted se vuelva a Él. Y muy pronto usted va a salir de esa situación. Muy pronto va a salir de esas condiciones. No permita que las tormentas lleguen más fuertes. No permita que las olas se hagan más fuertes. No. Esta mañana Él quiere abrazarlo. Esta mañana Él quiere limpiar sus heridas. Él no lo va a juzgar, Él no lo va a condenar. Él le va a dar un abrazo de perdón, un abrazo de misericordia, y lo va a volver a utilizar donde usted siempre estuvo trabajando en su obra. Esta mañana, ¿hay alguien más? ¿Hay alguien más que quiera aceptar a Cristo o reconciliarse con Él? Si no, pues cerramos nuestros ojos y oramos a favor de nuestro hermano que se reconcilia con el Señor. Eso es lo que Dios quiere, gente valiente que recapacite y diga: en realidad te he fallado. Padre, en esta mañana venimos delante de ti para pedirte a favor de nuestro hermano, que tus brazos, que tus manos puedan, Señor, abrazarlo. Él reconoce, Dios mío, en esta mañana que necesita más de ti, que necesita más de tu amor, necesita más, Señor amado, estar cerca de ti. Arrópalo, abrázalo, protégelo, cúbrelo. Ángeles acampen alrededor de él, lo defiendan, lo protejan, Dios mío, de todo aquello que no quiere, Señor, que haga tu voluntad, de aquello que no quiere que haga, Señor, cumplir tu voluntad en él. En esta mañana tú, Dios amado, estés tomándole, estés, Señor amado, cancelando todo aquello, Dios mío, que no es bueno para él, aquello que no es bueno para su vida espiritual, Padre celestial. Que sea cancelado y que venga tu bendición sobre él. Él venga a ser, Señor, un instrumento para honra y gloria de tu nombre. Él venga a ser un instrumento en tu voluntad, Padre. Un instrumento en obediencia a tu palabra, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te decimos gracias, Dios. Gracias, e inscríbele cada día, Señor amado, su nombre en el libro de la vida. En esta mañana inscríbele, Dios amado. Y esos votos, Dios mío, de fe, estos nuevos votos, Padre, se han cumplido en su vida. Gracias, Dios amado, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Oraciones